Ok, buenos días. Gloria al Señor. Se nota que empieza el verano, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar por la palabra. Señor bendito, queremos glorificarte en este día, Señor, y darte gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia, Dios mío. Señor, gracias que has venido a nosotros, Señor, con propósito, Señor, y tienes planes para nuestra vida, Señor, de gracia y de bendición, Señor. Queremos proclamar, Señor, tu verdad, tu palabra, Señor, que la hagas viva para nosotros hoy, Señor, y que por medio de ella podamos ser edificados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículos 15 a 19, dice que así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, el juicio comienza por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué juicio? ¿Verdad? Que seamos juiciosos, que el juicio empiece por la casa de Dios, es decir, que estemos en una posición juiciosa. Es tiempo de que el juicio, es decir, de que empecemos a juzgarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Luego vamos a ver otro texto que habla del por qué. Pero es bueno que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos, que haya en nosotros esa actitud crítica hacia nuestra propia vida. Amén. Y yo entiendo que eso es lo que está queriendo decir esto. Es tiempo de que empecemos a mirar hacia adentro y no hacia afuera, de que empecemos a analizar nuestras propias vidas para ver cómo estamos. Porque fijaros lo que dice a continuación: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿De quién está hablando? ¿De las personas que no tienen a Dios en su vida y que no pueden obedecer lo que no conocen? ¿O de aquellos que, recibiendo palabra y dirección constantemente, hacen oídos sordos a la palabra de Dios? ¿De quién pensáis que está hablando? Yo creo que está hablando de aquellos que oyen la palabra de Dios y no la obedecen. Porque aquí compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y a quien compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena, a un hombre que, oyendo la palabra de Dios, no la puso en práctica en su vida, ¿verdad? Entonces viene el río y pega contra esa casa y es grande su ruina. Evidentemente la ruina de aquellos que no tienen el Evangelio en su vida y que no tienen a Cristo en su vida va a ser tremenda. Pero bueno, no es nuestro problema, ¿verdad? Nuestro problema es nuestra propia vida. Y a veces veo personas que están tan preocupados por la vida del vecino y no por la propia. Y Dios quiere que centremos la mirada donde nos interesa personalmente. ¿Es verdad que nos tenemos que preocupar por los demás? Sí. ¿Somos corresponsables de la vida de aquellos que nos rodean? Sí. Pero sobre todo de la nuestra.
Y por eso dice la palabra que el juicio debe de empezar, es tiempo de que empiece por nosotros. No el juicio de condenación, sino el juicio de análisis de nuestra propia vida. El justo con dificultad se salva, pero ¿no habían dicho que la salvación era gratis? ¿Era un regalo? ¿Dónde está la dificultad? En el oído del justo. Porque tenemos a nuestra disposición la sabiduría de la palabra de Dios, tenemos a nuestra disposición el Espíritu Santo, tenemos a nuestra disposición la Iglesia, los ministerios. Y con todo ello, alguno todavía vive en crisis, toma decisiones aparte de la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Esa es la dificultad. ¿Dónde está la dificultad? En corazones que son rebeldes a la gracia y a la bendición de Dios. No sé si alguien dice amén. No hemos venido a que nos des. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios nos ha llamado a disfrutar del bien y de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando el enemigo ha tomado ventaja en algún área de nuestra vida, qué bueno que al hacer un análisis personal podamos identificar aquello y luchar contra ello. Amén. Dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5 y versículos 15 y 16, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra luz debe de alumbrar. Nuestra luz debe de alumbrar. Si hay luz en nosotros, tenemos que alumbrar a los que nos rodean. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros estamos haciendo las cosas en el orden de Dios, esto tiene que producir un cambio en los que nos rodean. ¿Sí? O paso página. Nosotros estamos llamados a, con la luz que Dios nos da, en la gloria de Dios, ser agentes de transformación a la sociedad que nos rodea. Porque dejamos en evidencia a aquellos que no tienen luz. La luz marca la diferencia, ¿verdad? Amén. Y si hay luz en nosotros, estaremos transformando la sociedad. El otro día en una reunión estábamos hablando de la realidad que viven naciones en las que la Iglesia evangélica es 30, 40, 50% de la población y sin embargo no están venciendo en ninguno de los conflictos que tienen en esas naciones. Y dices, algo falla. Cuando esto es así es que algo falla, porque no podría ser. ¿Te imaginas? Un 50% de la población del país movido por el Espíritu Santo, actuando conforme al orden de Dios, sin que nadie mienta, sin que nadie robe, sin que nadie tenga actitudes de deshonra a los demás, que todos se sirvan los unos a los otros en amor. Eso destruye cualquier otra estrategia en el país, ¿verdad? Y no ocurre. Alguno dirá, no ocurre ni en la iglesia, ¿cómo va a ocurrir fuera? Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Amén. Ahí es donde está el problema. Si la luz de Dios alumbra en nosotros, tiene que transformar. Yo sé que cuando Jesús estuvo en la tierra, y eso nos dice el Evangelio de San Juan, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sí, pero ¿Jesús dejó de ser luz por eso? No.
Él siguió siendo la luz del mundo. Y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hubo cambios en vidas. Cornelio recibe a Pedro y él es un hombre que está buscando. ¿Y qué ocurre? Que el Espíritu Santo se siente en libertad de llenar aquella casa. Y esos hombres son testimonio. Pero fijaros lo que dice el siguiente texto que que quiero compartir, ¿no? En 1 Corintios 11, 31 y 32. Perdón, Lucas 11, 35 primero. Lucas 11, 35 y 36. Mirad pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Yo me acuerdo de una época que, aprendí fotografía en blanco y negro y podíamos revelar las fotos, pero para revelar las fotos necesitábamos una luz roja, porque era como estaba preparado el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Se pintaba una bombilla con pintura roja y entonces esa bombilla te daba luz roja. Y cualquiera que entraba allí, los colores de su ropa cambiaban, porque al cambiar la luz, cambiaban todos los colores. El que tenía una ropa roja parecía blanca, y así todos los demás colores eran desviados, ¿no? Si nosotros alumbramos con luz roja, desviamos de la luz completa, que es la luz blanca, desviamos el espectro y vemos las cosas desde la perspectiva de la luz roja. Si la pintamos de verde, pues para nosotros lo verde es blanco y todos los colores están desplazados en ese espectro, ¿no? Y a veces es lo que pasa, que dices que la luz que hay en nosotros no es la luz de Cristo. Y entonces la perspectiva de las cosas a nuestro alrededor deja de ser la perspectiva de Dios. Por eso dice, examinaros, mirad bien, no sea que la luz que hay en ti no sea la luz que vino del cielo, no sea la palabra de Dios, no sea el Espíritu de Dios. Y por eso ese es el juicio que tiene que haber en nosotros, ¿verdad? El humanismo cristiano que dice todo el mundo es bueno, tenemos que entender que el hombre es bueno y que hay que tener confianza en el hombre. Dice, en 2 frases te has cargado todo el Evangelio. Porque cuando a Jesús le dijeron maestro bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ningún hombre bueno sino Dios. Tenía que haber respondido aquel, sí, porque tú eres Dios, por eso te digo maestro bueno. Pero ningún hombre es bueno, ¿no? ¿O sí? Hay personas que te discuten, hombre, yo soy un buen hombre. Eso no dice la Biblia. Y lo que nos dice es que confiemos en los hombres, nos dice la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ese humanismo cristiano es una luz pintada de verde. Dios se fía de ti, Dios no se fía de ti, Dios te conoce, Dios te ama y Dios te bendice y te da oportunidad de servir a sus propósitos, pero te dice que tengas cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿verdad? Que no estés tan confiado. El que piense que esté firme, mire que no caiga. Eso nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que la luz que está en nosotros, mirad bien, no sea que la luz que está en ti no sean tinieblas. Vamos a ver si hay concordia entre lo que tú piensas, entre lo que tú dices, entre lo que tú haces y lo que dice la palabra de Dios y lo que habla el Espíritu de Dios a tu vida. Ese es el verdadero examen que tenemos que hacernos, ¿verdad? Y entonces alumbrar con la luz de Dios que
da gloria a nuestro Dios. Amén. Estaba comentando que íbamos a leer en 1 Corintios 11. Dentro del texto que solemos leer cuando celebramos la Santa Cena, suele haber un tiempo para la reflexión. Normalmente damos un tiempo para la reflexión, ¿no? Para que uno centre su corazón al mensaje de Dios. Y dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué está diciendo este texto? Que si hay un examen honesto de nuestra vida, a la luz, 1 Corintios 11:31, si hay un examen honesto de nuestra propia vida, vamos a poder ser corregidos, castigados por el Señor, movidos de aquello que está en desorden, para que podamos glorificar a Dios con nuestras vidas. Y de eso se trata, ¿verdad? Que el Espíritu Santo pueda traer a nuestra vida parte de su trabajo, que es... Algunos piensan, el trabajo del Espíritu Santo es darnos poder. Dime, lo que dice la Biblia es que Él está para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él trae convicción de pecado a las vidas. Y el trabajo más importante de Dios a nuestras vidas es que traiga convicción de pecado. Cuando nos equivocamos, que podamos ser conscientes de nuestra equivocación. Amén. Pero muchas veces el diablo quiere desviar el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? Que alguien me ayude. ¿Cómo nos desvía la atención? Mirando a los demás. Cuando Pedro estaba caminando con el Señor, después de que el Señor le había ministrado, trayendo sanidad a sus 3 negaciones, Pedro mira para atrás y ve que viene Juan. Y estaba el Señor tratando con Pedro. Y entonces rápidamente viene el escaqueo, ¿verdad? Oye, ¿y ese qué? Tú me estás metiendo caña a mí, pero ¿y qué pasa? ¿Que los demás son santos y yo soy...? ¿Y Jesús qué le dijo a Pedro? Dice, mira, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Sígueme tú. Es decir, el asunto ahora es entre tú y yo. ¿Y cuántas veces me he encontrado con personas que dicen, mira, es que yo soy mejor que esos? Ah, claro, tú quieres ser un tuerto en el reino de los cielos. No, tú te quieres conformar con ser un tuerto en el reino de las tinieblas. Ese es el problema. Porque un tuerto en el reino de los cielos va a quedar rebajado del resto, ¿verdad? Pero dice, ¿sabéis el refrán? El tuerto es el rey en el reino de los ciegos. O en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Y dices, ¿tú quieres ser tuerto en el reino de los ciegos? Algunos cristianos se conforman en eso, un poquito de luz para sobrepasar a los demás. Dice, no, cuidado, que tú vas a estar en el reino donde están multitudes de ángeles, los primogénitos de los santos. Tú te vas a codear con los apóstoles, ¿o no? No digo con los de ahora, estoy hablando de Pedro, Juan, Santiago, ¿o no? Yo anhelo estar en ese reino, en el reino de los mártires, de los que llegaron a la meta, a los que fueron santificados en el Señor, ¿verdad? ¿O prefieres ser un tuerto en ese reino? No va a haber tuertos. ¿Qué dice la palabra de Dios?
que ojalá fueras frío o caliente, porque a los tibios, a los mediocres, a los de medio camino, Dios los va a vomitar de su boca. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a santidad, no a mediocridad. Y por eso Dios nos lleva a analizar nuestra vida. Y el tema es que a ti, si quiero que Él quede hasta que yo vuelva, sígueme tú, analiza tu vida. Y ahí está el desvío del foco, ¿verdad? El diablo quiere que desviemos la atención del lugar del trabajo de nuestra vida. Y tenemos que decirle al Espíritu Santo: Señor, céntranos, analiza mi vida. Y Él nos va a dar momentos de mucho gozo, nos va a animar, nos va a fortalecer, pero también nos va a corregir. Amén. ¿Por qué necesitamos ser corregidos? ¿Alguien aquí necesita ser corregido? ¿O ha habido algún hermano que ha levantado la mano así? ¿Y otros? A otros les cuesta. Necesitamos mejorar nuestra realidad personal. El apóstol Pablo, él decía de sí mismo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, ese hago. Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a mejorar mi vida, Señor, pero sobre todo a que sea consciente de dónde me estoy equivocando. Señor, no me muestres de golpe toda mi maldad, porque a lo mejor no lo aguanto, pero cámbiame poco a poco. Sigue haciendo tu obra sobre mí para que yo salga mejorado cada día. Amén. Examinémonos a nosotros mismos para que no seamos juzgados. Y cuando venga un atisbo de justificación, digamos: no, yo quiero la obra del Espíritu Santo en mi vida. Quiero cambiar, quiero mejorar. Aleluya. Leemos Filipenses 2, versículos 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que hace, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. En cuanto a ese trabajo de mejora personal, ¿verdad? La murmuración no sirve para nada. ¿Sirve para algo? Sí, para destruir, para empeorar las cosas. La murmuración no sirve, y la contienda tampoco. Y ¿cuándo vienen esas cosas? Cuando nos preocupamos de los otros, ¿verdad? ¿O murmuras contra ti mismo? ¿Hablas mal de ti delante de los demás? Mira, es que soy un tipo despreciable, tal, no sé qué. No, procuramos alabarnos delante de los demás y que puedan entender y ver las cosas positivas de nuestra vida. Pues ¿por qué no hacemos lo mismo con los demás? Si hemos sido llamados a ayudar a los demás, a motivar a los demás a que mejoren sus vidas, ¿verdad? Y a trabajar con nuestra propia vida en aquello en lo que fallamos. Amén. Dice, para que seamos irreprensibles
y sencillos hijos de Dios. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Nos enfadamos cuando otros nos dicen que nos hemos equivocado y no nos duelen prendas de hablar mal de los demás, con lo cual estamos infligiendo daño a otros, ¿verdad? Si algo nos duele, procuremos no pasárselo a otros. Y si tenemos que corregir a alguien, que lo hagamos con amor, ¿verdad? Con el aceite del amor para no dañar a los que nos rodean. Bien, Dios pone en nosotros el querer y el hacer con el propósito de que nos ocupemos de nuestra propia salvación. Mejora tu vida, ¿verdad? Mejora tu vida. Pídele a Dios que bendiga tu propia vida. Señor, corrígeme, cámbiame, levántame, madúrame, acércame cada vez más a ti, Señor. El Señor enseñaba en Lucas 6, versículos 41 y 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Jesús estaba queriendo centrar el conflicto en nosotros mismos, ¿verdad? Preocúpate de estar tú bien, de ser ejemplo, de tener un corazón limpio, de tener una actitud sana. Y entonces tu ejemplo va a ayudar a los demás. Y yo sé que este es un reto que viene para todos. No estoy queriendo echar a los demás lo que no quiero para mi vida, sino que estoy queriendo reflexionar, que reflexionemos juntos sobre esto, ¿verdad? Qué bueno que le pidamos al Señor, Señor, trabaja en mi vida, cámbiame, mejórame, que pueda ser sensible a aquello en lo que daño a otros, pero sobre todo sensible a tu voz y a cambiar actitudes en mi vida. Amén. Porque dice en la segunda carta a los Corintios y capítulo 5, versículos 10 al 12, algo que a veces olvidamos. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo esto lo hablaba de sí mismo. Él no estaba dando una enseñanza, pero se ponía él como ejemplo. Él decía, yo sé que tengo que presentarme delante del Señor. Yo sé que tengo juicio delante de Dios. Juan dice que si alguno dice que no tiene pecado, este hace a Dios mentiroso, miente y hace a Dios mentiroso. Porque todos pecamos, ¿verdad? Pero dice, abogado fiel y justo tenemos en Cristo Jesús, que nos sabrá defender. ¿Cómo nos va a defender el Señor? ¿Con mentira?
Así que lo primero que te dice el abogado, mira, tú tienes que reconocer tu error. Uf. ¿Sí? Ya, pero si yo reconozco mi error, estoy perdido en el juicio. Ya, me cae la condena seguro. ¿Seguro? ¿Te cae la condena? No, ¿verdad? No. En la justicia de Dios, el reconocimiento, el arrepentimiento, nos lleva a la victoria, a la remisión del pecado, ¿verdad? Amén. Y ese es el proceso que Dios utiliza con nosotros. Si reconocemos nuestras culpas, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, es importante que entendamos esto, que tenemos que cambiar la forma de pensar, ¿verdad? No es conforme a la justicia humana, sino conforme a la justicia de Dios. Entonces, Pablo decía eso: yo sé que me tengo que presentar delante del Señor. Y que en ese juicio va a ser un juicio de verdad. Es decir, no de tapujos. La justicia humana, si tú tienes un buen abogado que sepa mentir más que el abogado del otro, o que el fiscal, entonces puede salir libre del juicio, no porque no lo hayas cometido, sino porque has sido muy listo. Y ya te vendrá el juicio de Dios detrás, que de ese no nos podemos escapar. Y es importante que entendamos eso. No nos podemos escapar del juicio de Dios. Y cuanto antes vayamos a juicio, mejor, ¿verdad? Amén. Y qué bueno que podamos así decir: Señor, yo quiero estar limpio. Y si tengo algo... a veces me he encontrado con personas que dicen: oye, ¿me ha visto alguien? Oye, es que tú has hecho esto, ¿me ha visto alguien? Hombre, ¿tienes pruebas? Y vamos a ver, el problema no está en que tenga pruebas, el problema está en que se hizo o no se hizo. Ahí es donde está el problema. Porque Dios tiene pruebas suficientes. En el juicio, delante de Dios, ahí no va a haber escaramuzas ni estrategias que te puedan salvar. ¿Cómo nos libramos del juicio? Por la sangre de Cristo y por la restauración en el Señor. Amén. Y eso lo tenemos a nuestro alcance, ¿o no? Por eso es importante que el juicio empiece por nosotros, ¿verdad? Para que digamos: no, yo quiero corregirme lo antes posible. Termino con 1 Corintios 9, versículos 24 al 27. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese era el anhelo del corazón de Pablo, y ese era el ejemplo que él quería transmitir a la iglesia. Y ese debe ser nuestro anhelo y nuestra transmisión también, ¿verdad? Yo no quiero ser eliminado. ¿Hay alguien aquí que quiere ser eliminado? ¿Hay alguno? ¿No? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Nadie? Queda desierto, ¿verdad? Así debería de ser. Pero si yo ahora os pregunto, hacemos una encuesta, y os digo: bueno, ¿pensáis que todos los que estábamos en el culto vamos a llegar a la eternidad? No. Yo sí. No, yo sí, pero los demás, seguro que alguno falla. ¿Por qué?
Si cada uno de nosotros toma la decisión de decir, no, por la gracia de Dios yo voy a llegar a la meta, ¿cuántos van a fallar? Ninguno. Pero decimos, no, alguno es un hipócrita, es falso, no está recibiendo la palabra de Dios, no quiere cambiar su vida, sino quiere vivir en la apariencia. Pero ese eres tú. Si cada uno de nosotros toma la posición correcta, vamos a ser todos salvos. Amén. Así que depende de ti. Hermano, hermana, que seamos todos, que no te quedes por el camino. Qué bueno, ¿verdad? Que, digamos, todos los que estábamos ese día en el culto nos encontramos en el cielo para dar la gloria a Dios. Yo os espero. Entonces, el apóstol decía eso. ¿Qué hago? Corro de la manera que obtenga el premio, renunciando a todo aquello que me vaya a impedir llegar a la meta, teniendo cuidado, control de mi vida, porque eso es lo que decía él. De esta manera corro, de esta manera peleo, no dando golpes al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, me pongo en el orden de Dios para que mi vida glorifique al Señor y llegue hasta la meta. Amén. Y si hay alguien que piensa lo mismo, yo le invito a que nos pongamos de pie para testimonio delante de Dios y para orar pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento espiritual. Señor, líbranos de toda autocomplacencia. Señor, queremos llegar a la meta. Señor, queremos llegar a la meta, Dios mío. No queremos quedarnos por el camino, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Y que corrijas, Señor, lo que esté mal en nosotros, Señor. Que nos ayudes a cambiar, Señor. A mejorar, a crecer, Señor. A fortalecernos en ti, Señor. Para que no falte ninguno de nosotros delante de tu trono, Señor. Señor, para que podamos estar allí al lado derecho, Señor, a la diestra de tu trono, Señor, glorificándote, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Sabemos que tú eres poderoso para guardar el depósito para aquel día, Señor. Danos la gracia para ello, Señor. Señor, y dirige nuestra voluntad, Señor, cada día, Señor, hacia tu voluntad, Señor. Señor, santifícanos, límpianos, Señor. Corrígenos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a dar pasos hacia ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.